Yuridia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Platícanos, por favor, de este último reporte, porque yo creo que todos tenemos que estar siempre muy pendientes de lo que dicen los reportes de tu observatorio. Pues es un semestre complicado. En particular, este año estamos viendo cómo divergen las cifras con lo que debería de suceder a nivel eh, nacional, con la información que tienen pública, y realmente es que no encontramos una explicación al respecto. Vamos a ir dato a dato. Para el caso de los homicidios, en el caso de la fuente oficial, que es el Secretariado Ejecutivo, vemos que hay un breve descenso del 3%. Sin embargo, con los datos de conteo diario que tiene el gobierno federal, que tiene presidencia, vemos que hay un aumento del 2%. No entendemos cómo dos fuentes oficiales, dos fuentes que tienen que partir de lo mismo, pueden tener una divergencia tan grande como para uno estar subiendo y el otro estar bajando, por un caso. Además, tenemos una categoría sobre el caso que se llaman otros delitos que atentan contra la vida, que no han explicado muy bien de qué se trata, pero que tiene un crecimiento de alrededor del 9%, muy distinto a este 2 que ha bajado. La gran mayoría de los otros delitos que tienen esta medición a partir de carpetas de investigación se han mantenido a la baja, aunque en particular nos resalta que la violencia familiar, que las violaciones y que el homicidio culposo en este caso han subido entre el 6 y el 2%. El caso que más nos preocupa en particular es el caso del secuestro. El secuestro tenemos un descenso alrededor del 15%, como se observa en los datos oficiales, pero tenemos este caso también de otros delitos que atentan contra la libertad personal con crecimientos de arriba del 12%. Y este cambio de tendencia, este prácticamente comportamiento de espejo se ha dado a partir de que inició este sexenio. No entendemos la razón exacta, por más que hacemos solicitudes de información, no nos han logrado explicar por qué existe esta discrepancia tan importante en las cifras. Y no nos queda decir que, bueno, si bien el secuestro lo han anunciado como va bajando, la privación de la libertad en general ha tenido un crecimiento particular en este sexenio como no lo habíamos antes visto. De hecho, este es el primer semestre de un año que es el más alto en este tipo de delitos. Nunca habíamos tenido una tasa tan alta de otras privaciones de la libertad como en este primer semestre. El tema del feminicidio, porque ese, por supuesto que a todas las mujeres nos preocupa particularmente, ¿ha subido, ha bajado? ¿Cómo está, Leonel? Ahora tenemos un decremento del 15% con respecto al año anterior. La tendencia que vemos es impar, como sabes, es un delito que todavía no está del todo bien registrado, que los estados han ido iniciando carpetas de investigación cada vez que se aprueban los códigos penales con mayor aumento, pero en este caso con respecto al año pasado tenemos este breve descenso con una tasa de alrededor de 0.65 por 100,000 habitantes, que es relativamente baja. Sin embargo, si observamos el tema con una tendencia, pues vemos que si bien había subido a inicios de este sexenio, ahora hemos visto que ha bajado pues este porcentaje, este 11%. Sin embargo, las violaciones esas han aumentado preocupantemente, ¿no? O sea, otra de las discrepancias que mencionas. Claro, sobre todo desde la pandemia, desde ya aquel lejano marzo de 2020, hemos visto cómo las violaciones aumentaron consistentemente y no ha sido la excepción. Con respecto al año pasado sube alrededor del 2%, pero es un crecimiento que hemos visto que es continuo en los últimos años. Creíamos que después de que disminuyera el encierro que teníamos por parte de la pandemia, que volviéramos a la vida normal, que disminuyera esta posibilidad de encierro y de estar conviviendo con algunos victimarios, en el caso de las mujeres, que pueden ser, o que en el gran caso son familiares cercanos, creíamos que esto iba a volver, digamos, un poco a la normalidad, pero esto no sucedió, hemos visto que esto ha aumentado. También vale la pena decirlo, tiene que ver un poco con la capacidad y con el aumento de la denuncia que han hecho las mujeres. Esto se debe gracias a los movimientos, lo cual es algo positivo, porque esto ha permitido que más mujeres se atrevan y se animen a denunciar, así que este crecimiento es compartido tanto por aumento de la denuncia, pero también porque hemos lamentablemente visto un aumento importante en este problema, como son los delitos de género, para caso particular la violación. Oye, estoy viendo ahorita de los, justamente todo el reporte, que cada uno de los delitos pues tiene una entidad en donde se presenta la mayor tasa. Feminicidio es Morelos, Uh -huh. Sí, es el homicidio. estado que ha presentado la mayor tasa en estos momentos, seguido muy de cerca del caso de Quintana Roo y de la Ciudad de México.
Llama mucho la atención que justamente Quintana Roo y Baja California son estados que se presentan, digamos, dos veces en este top ten, ¿no? Em, Quintana Roo en el delito de homicidio culposo y de trata de personas. Y Baja California en otros delitos contra la vida y otros delitos contra la libertad. Son dos estados que han tenido problemas bastante importantes de un aumento del crimen organizado. Quintana Roo, como bien sabemos, hay algunos de los municipios que tienen un problema serio de control por parte de las organizaciones criminales de algunos de los ayuntamientos y de las policías y que no sabemos dónde poner la frontera entre quién sí es autoridad y quién no. Y que ha sido también muy empujado por el boom que han tenido, sobre todo particular, el municipio de Tulum, el municipio de Solidaridad, al respecto con el turismo. Vemos este caso de homicidio culposo, que también tiene un crecimiento quizá un poquito fuera de proporción a lo que habíamos visto, no tiene que tener este comportamiento tan dispar. Puede existir también un tema de regulación y de registro de los delitos, no nos han sabido contestar, pero sí es algo que estamos monitoreando para tratar de entender por qué se está aumentando tanto en este estado, al igual que el tema de la trata, que pues ya son varios meses y varios años donde Quintana Roo se posiciona como primer lugar, ¿no? Es una zona muy peligrosa para ese sentido, donde ha habido denuncias importantes al respecto. El caso de Baja California, pues es donde más nos llama la atención que tengan estos dos categorías, por así decirlo, residuales sobre delitos, donde no están registrando adecuadamente o como creemos que debería ser adecuadamente con el delito que conocemos, como es homicidio doloso o secuestro. Y habría que pedir una explicación importante a las autoridades del por qué estos delitos en particular están tan llamativos en esta entidad. A Colima le va mal, ¿eh? También Colima ha está. presentado siempre primeros lugares en el caso de homicidio doloso. La verdad es que es un municipio un estado que no solemos voltear a ver, pero ya son varios años que se pelean los primeros lugares junto con Guerrero en algunos momentos, con Guanajuato el año pasado, y en este caso pues se ha mantenido todo este año en primer lugar. Y también es muy preocupante, violencia familiar, narcomenudeo, eh, pero no, pues no le va bien a Colima. No, Colima es un estado que prácticamente ha sido olvidado por mucho tiempo, no está dentro de la narrativa de los estados más peligrosos y actualmente es donde se concentra una tasa mayor, como podemos ver, tanto de homicidio, el caso de narcomenudeo, que siempre va muy de la mano del caso de homicidio, y inexplicablemente violencia familiar. Se le ha quitado el primer lugar a la Ciudad de México y al Estado de México, que lideraban el ranking, sobre todo en pandemia, pero ahora Colima ha resultado pues en primer lugar. Suele ser común cuando hay esta relación, cuando hay un control importante por parte de las relaciones sociales por el crimen organizado, donde empieza cada vez a haber mayor participación de la sociedad, de los jóvenes en estas pandillas y en estas organizaciones, que ese tipo de delitos aumenten porque se empieza a perder esta parte de control social importante. La Ciudad de México no aparece más que en una sola categoría, que es la de robo en transporte público. Sí, la Ciudad de México ha tenido un importante control de los delitos. La verdad es que hemos visto que el caso de homicidio en ese sexenio ha bajado varios lugares y de los delitos que ha sido normalmente que aparecen en los primeros lugares, el caso de robo con violencia, robo en transporte público, robo a transeúnte, se ha mantenido dentro del top 3. Si vemos este ranking en particular, vamos a observar que la Ciudad de México se encuentra en los primeros 3, 4 lugares de estos delitos. Sin embargo, ha mantenido solamente el primer lugar en el caso del transporte público, también por la complejidad que tiene en su sistema de transporte como tal. Y bueno, antes de que nos despidamos, Leonel, ¿tú crees que hay alguna política que sí ha resultado efectiva en los casos en donde ha habido disminución de estos delitos y que tú dices todos los estados deberían de replicarla? A nivel nacional no hemos encontrado alguna, de hecho no encontramos una estrategia todavía, a pesar de que nos falta solo un año de este gobierno, no encontramos una estrategia definida. Sigue estando dominada por las frases ya célebres de abrazos no balazos y te voy a acusar con la abuelita o con la mamá, que realmente no son una estrategia. No, La claro Guardia que no. Nacional simplemente cambió de cachucha, de ser el ejército como tal, ahora tener los colores gris y negro de la Guardia, pero no vemos estrategias puntuales sobre cómo resolver los problemas. Creemos que es un sexenio perdido en el tema de seguridad. Los datos que observamos son datos
Por un lado que tiene que ver, sí, con la pandemia ayudó a disminuir sobre todo los delitos patrimoniales, pero los grandes casos de violencia siguen manifestándose. Este fue un semestre donde hemos visto una multitud de casos, como los secuestros múltiples de San Luis Potosí, como los casos de ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas, como el caso en Michoacán con el caso de Hipólito Mora. Es decir, la violencia sigue presente, sigue en este semestre, como pocas veces la habíamos visto. Ya teníamos varios años que no teníamos esta representación tan gráfica de la violencia, pero pues como platicamos al principio, los datos ahora sí tenemos evidencia para afirmar que están cayendo o en contradicciones o en abiertamente algún tipo de manipulación, porque no son consistentes con la propia base de datos que publican, con sus propios datos. No estamos analizando otro tipo de información, no estamos nosotros generando nuestros datos, sino analizando sus propias fuentes de datos. Encontramos que existen discrepancias que no se explican pues, de ninguna política pública de ninguna forma. Entonces, no podemos afirmar que existe esta política que nos vaya a dar la pauta. De nuevo, es un sexenio perdido en esta materia y pues hay que ver qué pasa al cierre de este sexenio y el cierre de este año para tratar de mejorar este tema. ¿Dónde podemos ver el reporte completo, Leonel? En nuestra página ons.org.mx, en nuestras redes sociales, y también pueden consultar los datos que utilizamos para generar este reporte en nuestra plataforma interactiva, que es delitosmexico.ons.org.mx.